Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy estamos con un nuevo vídeo de nuestro tutorial de React. Ya sabéis que estamos intentando traer de forma más o menos diaria, semanal, un nuevo capítulo para este tutorial para que con todo lo que vais aprendiendo logréis ser unos auténticos maestros de esta librería de JavaScript de React, que practiquéis un montón y que logréis llevar todos vuestros conocimientos y habilidades sobre React al vuestro máximo potencial. Nosotros estamos aprendiendo React, que es una librería de JavaScript, aquí en el canal de forma conjunta y totalmente desde cero, porque nos permite la construcción y la creación de increíbles aplicaciones webs y poderosas interfaces de usuario. Además que es que React le facilita muchísimo la vida al desarrollador web, ya que le permite desde poder optimizar muchísimo todas sus aplicaciones, hacer que su código esté mucho más organizado, sea mucho más mantenible de cara a futuro y a proyectos grandes, y sobre todo que la potencia de sus aplicaciones, gracias a la tecnología que nos ofrece React, consiga potenciar muchísimo todas tus aplicaciones e interfaces web. Así que estamos con un vídeo más de este tutorial. Y antes de empezar el vídeo, y como hacemos siempre, me gustaría recordaros que por aquí abajo en la descripción siempre os dejo el enlace para que podáis entrar a la comunidad de Digital Shakers. ¿Qué es esto de Digital Shakers? Pues mira, es totalmente gratis entrar, y en esta comunidad tenemos más de 5.000 profesionales del sector del desarrollo, de la tecnología, de la ciberseguridad, del diseño UXUI, del marketing digital, que constantemente están aportando contenido totalmente gratuito, apuntes, material, hablando de las nuevas tecnologías, resolviendo dudas a todo el mundo que lo postea. Y es tan fácil como entrar al enlace que os dejo aquí abajo en la descripción, donde os llevará a todas nuestras redes y canales de la comunidad, donde por ejemplo tenemos Discord. Y en nuestro servidor de Discord vas a encontrar un montón de canales para poder hablar desde todo lo que queráis de programación, diseño, ciberseguridad, marketing, inteligencia artificial, ofertar empleo, buscarlo, dejarnos pues tu currículum, tu portafolio, tus redes sociales y hacer networking, que es una de las cosas más importantes en el sector a día de hoy. Así que es gratis, no sé qué haces que no estás entrando. Adelante, Shakers. Madre mía, cómo tengo la voz. Y ahora sí, vamos con lo que a vosotros más os gusta, que es pues un nuevo capítulo básicamente del tutorial. Hoy, chicos, os voy a volver a poner las presentaciones porque tengo que deciros que el vídeo de hoy va a ser muy teórico. Por hacer un pequeño resumen de cómo vamos con el tutorial hasta este momento, nosotros hicimos una primera parte, donde básicamente aprendimos las bases, los fundamentos, nos empezamos a introducir a esta librería de React, a qué era, cómo podíamos utilizarlo, y desarrollamos nuestra primera aplicación muy básica, pero que nos servía para practicar todas esas bases y fundamentos que habíamos aprendido sobre React. Después pasamos a la segunda etapa de este tutorial. Y en esta segunda etapa nosotros profundizamos muchísimo sobre todo lo que habíamos aprendido en la primera etapa de React. Profundizamos muchísimo en los componentes, en las props, en los estados, y logramos desarrollar nuestro conocido juego Tic-Tac-Toe. Además que practicamos muchísimo React, e hicimos clases muy prácticas. Con el vídeo anterior, la refactorización de Tic-Tac-Toe, doy por cerrada esa segunda etapa. Y ahora vamos a pasar a una tercera etapa, donde vamos a ver algo nuevo sobre esta librería React, para que nosotros pues tengamos los máximos conocimientos posibles y vayamos aprendiendo lo máximo posible. Entonces, este primer vídeo va a ser introductorio sobre esta tercera etapa, y sobre todo va a ser muy teórico. Es muy importante que nosotros atendamos tanto a los vídeos teóricos como a los prácticos. Tenemos la suerte de que nuestro sector tiene muy poquita teoría y tiene muchísima práctica, que suele ser algo más divertida. Pero para nosotros poder practicar, lo que tenemos que hacer es
poner en práctica precisamente los conocimientos que hemos ido aprendiendo, es decir, la parte teórica. Si nosotros no adquirimos esa parte teórica y no adquirimos esos conocimientos, no tenemos nada que poner en práctica, simplemente vamos a repetir como un loro lo que diga el tutorial de turno, como en este caso es el mío, mi profesor en la universidad o en la tecnicatura, y no vamos a aprender realmente. Entonces, con esto me gustaría deciros que es muy importante que en el vídeo de hoy toméis apuntes, estudiéis lo que vamos a contar, adquiráis estos conocimientos para después, durante todo lo que va a durar esta tercera etapa, lo podamos poner en práctica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta tercera etapa? Pues bueno, es nada más y nada menos. Si me dejáis un segundo os lo podré mostrar, si encuentro el ratón, ¿vale? Es nada más y nada menos que cómo nosotros podemos dotar a nuestras aplicaciones React, a nuestros componentes, a nuestros proyectos, a todo lo que trabaja nuestra librería React. Voy a hacer la cámara aquí un poquito más pequeñita. ¿Cómo la podemos dotar de estilos CSS? Los estilos CSS son muy, pero que muy importantes. Hasta ahora, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa de este tutorial, nosotros hemos ido dotando de estilos a nuestras dos aplicaciones. Lo que pasa que lo hemos hecho, como veis aquí en la diapositiva que os estoy presentando, con CSS tradicional, el CSS que todos conocemos. Pero es muy importante que conozcamos cuáles son las distintas formas que nosotros tenemos para poder dotar de estilos a nuestros proyectos de React o a nuestras aplicaciones de React. Estilizar una aplicación web es una parte clave del proceso de desarrollo y con React nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Cada una, pues tanto con sus ventajas como con sus desventajas, con sus pros y con sus contras. Y hoy vamos a intentar hacer un vídeo para guiarnos a través de las principales técnicas que nosotros tenemos para dotar a nuestras aplicaciones de estilos CSS con la librería React y para que tú, que estás aprendiendo conmigo, pues puedas elegir cuál es la que más se adapta en el futuro a tus proyectos, tanto personales como profesionales, y que tengas pues un abanico de posibilidades con todos sus pros y todos sus contras que te permitan elegir siempre la forma más adecuada de dar estilos CSS a tus aplicaciones. Nosotros vamos a empezar repasando desde la forma más tradicional, que es la que hemos usado para nuestras dos primeras aplicaciones. Posteriormente pues estaremos viendo algunas técnicas más modernas y finalmente, como veis aquí en la diapositiva, hablaremos de Tailwind CSS, un framework que ha ganado mucha popularidad. Con todo esto que vamos a contar, sin lugar a dudas, al final del vídeo vas a tener una visión pues mucho más clara de cuál es la mejor opción según el tipo de proyecto que estés desarrollando. Antes de esto, también me gustaría dejaros muy claro que este tutorial es de React, ¿vale? No es de CSS, por lo tanto, no vamos a explicar CSS desde cero. Vamos a dar por entendido que tenéis, pues bueno, unos conocimientos medios sobre qué es CSS y qué es dar estilos a una página web. Tampoco hace falta que uno sea un súper profesional, con que lo haya practicado varias veces, lo haya utilizado y sepa lo que es, nos vale. También deciros que este es, como digo, el primer vídeo introductorio de la tercera etapa, por lo que posteriormente tendremos más vídeos donde estaremos viendo de forma específica cada una de las formas que tenemos de dotar de estilos a nuestros proyectos con React que estáis viendo aquí en la diapositiva. Hoy simplemente los comentaremos un poquito por encima, veremos sus pros y sus contras y en los siguientes vídeos de esta tercera etapa nos tendremos entrando de lleno a cada una de las formas, explicando bien cómo poder utilizarla, haciendo pequeñas interfaces todos juntos y practicando, practicando y practicando, que es lo que más queremos. Entonces, bueno, básicamente eso. Vamos a mencionar que las principales formas de estilizar nuestros componentes o nuestras React Apps son 1. CSS tradicional, la que hemos estado utilizando hasta ahora. CSS Modules, ahora veremos de qué trata esto. Los Style Components, tenemos los Inline Styles, que estos ya los conocéis, los CSS en línea de toda la vida, los habéis usado 1000 veces.
Y luego uno de los frameworks más utilizados a día de hoy para estilizar nuestras aplicaciones, que sería Tailwind CSS. Seguro que muchos habéis oído hablar de él o incluso tenéis conocimientos, pues nosotros vamos a ver cómo podemos incorporar Tailwind CSS a nuestros proyectos de React y cómo podemos utilizarlo. Vamos a comenzar un poquito con la técnica más básica y probablemente la más conocida por todos, que es utilizar CSS de forma tradicional. Esta técnica, ya lo sabéis, consiste en escribir tus estilos en un archivo con la extensión .css, como hemos ido haciendo en anteriores ocasiones antes de conocer React, ¿vale? Con un archivo CSS que puede ser, pues, separado. También podemos tener estilos en línea o esto en concreto son los estilos externos. Nosotros tenemos un fichero con extensión .css donde vamos a describir todos nuestros estilos y posteriormente ese archivo lo vamos a importar a nuestros componentes en React, como hemos estado haciendo con las dos aplicaciones que hemos desarrollado a lo largo del tutorial. Es exactamente a cómo trabajaría sin un proyecto de HTML y CSS que no tenga React. Entonces aquí no hemos descubierto nada nuevo. ¿Qué pros nosotros tenemos o qué ventajas tenemos con utilizar CSS tradicional? Pues bueno, primero que es extremadamente familiar. Si tú vienes de un entorno de desarrollo web más tradicional que no tenga que ver con React o con otros frameworks frontend, seguramente ya hayas utilizado archivos CSS y ya hayas escrito código en CSS. Seguro que ya lo sabías hacer. Así que no hay mucho más nuevo que aprender aquí. Lo vamos a hacer exactamente de la misma forma con React. Por lo tanto, utilizar la forma tradicional hace que sea pues una opción muy accesible para personas que no quieren complicarse en estilar sus proyectos, básicamente. En segundo lugar, el CSS tradicional nos va a mantener una separación muy clara de las responsabilidades. Nuestros estilos están en archivos separados a nuestros componentes, donde, como digo, tenemos por un lado el estilo y por otro lado tenemos la lógica del componente. Esto hace que nosotros tengamos nuestro código muy organizado y que nuestros proyectos pues sean mucho más mantenibles de cara a futuro. Sobre todo si vamos a tener proyectos pequeñitos, esta es una de las mejores opciones a utilizar. Y por último, además, el CSS tradicional es totalmente compatible sin tener que instalar paquetes adicionales, tener que pues realizar configuraciones, nada, es muy sencillito y de inmediato puedes empezar a utilizarlo en cualquiera de tus proyectos React sin tenerte que preocupar por configuraciones complicadas. Por lo que si quieres algo sencillito y para utilizar ya, para mí es la mejor opción utilizar el CSS tradicional, que como sabéis, pues simplemente es tener nuestro ficherito con los estilos CSS, seleccionar un selector, ya sea por ID, por clase, por tag, por como nosotros queramos, darle nuestros estilos CSS y posteriormente es tan sencillo como a cualquiera de nuestros componentes importarlo a través de su ruta y pues a partir de ahí nosotros ya podemos empezarlo a utilizar con nuestra sintaxis JSX, dándole una clase, dándole un ID, con las etiquetas, los componentes, de una forma muy sencillita, como digo, como hemos estado haciendo con los dos primeros proyectos de este tutorial. Todos sabéis esa forma. Nos vamos a ir a una nueva. Bueno, no sin antes, se me ha olvidado comentar, por supuesto, las contras que tiene el CSS tradicional, que esto es muy importante. Hemos explicado los pros y las ventajas, pero bueno, no todo va a ser genial sobre el CSS tradicional, porque si no es el que más utilizaríamos. También vamos a ver las contras. Uno de los principales problemas es que los estilos son globales. ¿Qué queremos decir con esto? Pues significa que cualquier estilo que definas puede afectar a cualquier componente en toda tu aplicación, lo que al final nos puede llevar a conflictos y a sobreescrituras accidentales de los estilos, y esto es muy importante. No tenemos scope, es global, no es específico a cada componente, por mucho que nosotros lo separemos y lo importemos en los componentes, son estilos globales, no tiene scope específico, por lo que esto es un gran inconveniente. Otro contra es que puede volverse muy difícil de escalar. A medida que tu aplicación crece, mantener un archivo CSS organizado puede ser
todo un desafío y es fácil que se pueda mezclar los estilos al ser globales con otros componentes y que nuestro proyecto sea todo un lío. Entonces, para proyectos pequeñitos, genial, pero en cuanto nuestro proyecto empieza a crecer y es un poquito más grande, se nos va a complicar bastante. Entonces, mucho cuidadito con esto. Y finalmente, pues no permite una lógica directamente, no es un código dinámico. Si necesitas aplicar estilos dinámicos o condicionales, pues vas a tener que utilizar una solución alternativa, como podría ser utilizar preprocesadores como SAS y LESS, que seguro que los conocéis, o utilizar JavaScript para cambiar clases, muchas otras cosas que pueden ser un auténtico lío y que para nada les recomendamos. Ahora sí que vamos a ir con la siguiente forma. Vamos a hablar de una solución que se introdujo para resolver precisamente algunos de los problemas que tenía el CSS tradicional. Esta forma es conocida como CSS Modules. Los CSS Modules son archivos también con extensión .css, que pues tienen que ser importados en un componente. En este caso sí que van a limitar sus estilos a ese componente en particular, por lo que sí que tienen un scope específico y nos quitamos el contra del CSS tradicional de tener estilos globales que se puedan mezclar y liar nuestro proyecto. Por lo que esto significa que los estilos definidos en un módulo de CSS no afectarán a otros componentes a menos que se exporten de forma pues explícita y específica en varios componentes. Entonces, pues por supuesto que sí. ¿Cuáles son las principales ventajas que nosotros tenemos con los CSS Modules? Pues bueno, el primer gran pro es que los estilos son locales por defecto, son específicos al componente donde se importan estos módulos de CSS. Esto va a eliminar totalmente el riesgo de conflictos de estilos entre los componentes de nuestro proyecto, lo cual pues es genial para proyectos que ya empiezan a crecer en tamaño y que son proyectos un poquito más grandes. En segundo lugar, van a facilitar muchísimo la escalabilidad y el mantenimiento de nuestros proyectos. Al tener estilos confinados a componentes específicos, pues es más fácil organizar y mantener el CSS a medida que nuestro proyecto va creciendo. Toda una ventaja. Además que no vas a necesitar aprender mucho más que empezar a utilizarlos, practicar un poquito y lo vas a tener muy rápido. La sintaxis es casi idéntica al CSS tradicional, pero con la ventaja, como hemos dicho, de que los estilos son totalmente específicos a los componentes. Si queréis aprender a cómo utilizar CSS Modules, pues estar muy atentos al canal porque los siguientes vídeos serán practicando cada una de las formas que estamos explicando de dotar a nuestras aplicaciones de estilos CSS, por lo que muy atento. Pero no todo van a ser ventajas, también tenemos alguna que otra contra. Una de las contras es que la sintaxis quizás puede volverse un poquito más verbosa. Tienes que importar los estilos como si fuese un objeto, luego referenciarlos con styles.className, lo veremos en los próximos vídeos, lo que quizás, pues si tienes un proyecto pequeñito, no te merezca la pena agregar este poquito de complejidad, ¿vale? Otra contra es que puede requerir una configuración adicional. En algunos entornos que están fuera de crear nuestras aplicaciones React con Create React App, pues tendrás que configurar tu webcam o otros empaquetadores para que soporten CSS Modules. Esto quizás puede ser una desventaja, pero bueno, en nuestro caso estamos utilizando Vite y estamos utilizando Create React App para generar nuestras aplicaciones React, así que esta desventaja a nosotros no nos afecta. Y por último, otro de los contras, pues puede que sea menos intuitivo al principio si estás acostumbrado a la globalidad del CSS tradicional. Al tener pues unos estilos específicos al componente, quizás te líes un poquito más, pero esto para mí es más una ventaja precisamente que una contra. Ya te digo, en cuanto te acostumbres un poquito a utilizarlo, va a ser muy sencillito de manejar. Como veis, lo único que tenemos que hacer es casi que prácticamente igual que como nosotros tenemos en el CSS tradicional, hacer un nuevo fichero que se llame exactamente igual que tu componente .module.css. Lo que es la sintaxis de los estilos es prácticamente igual, por no decir exactamente igual, y sí que tenemos un pequeño cambio a la hora de importarlos a nuestros componentes, donde tenemos que importar el objeto styles de nuestro módulo. Y luego sí que cuando nosotros queremos dotar pues a nuestros
componentes, por ejemplo, de unos estilos en concreto, tenemos que darle una clase y, como hemos dicho, se importa un objeto. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos por aquí el selector button, pues posteriormente tendríamos que darle a el objeto de button la clase styles, que es dentro de un objeto, y en concreto la propiedad button, que es donde se guardan todos los estilos relacionados con este button que nosotros teníamos en nuestro módulo CSS. Como os digo, va a ser mucho más fácil cuando veamos en los próximos vídeos esta forma en específico y podamos repasarla mucho más y conocerla muchísimo más. Vamos a ir con la siguiente. Pasemos ahora a una técnica que va a combinar el poder de JavaScript y el poder de CSS. Y es que tenemos con nosotros a Styled Components. Styled Components es una librería que nos va a permitir escribir CSS directamente en tu archivo de JavaScript, en tus archivos con extensión .js, creando componentes de React con estilos embebidos. Estos estilos se aplican solo a los elementos generados por ese componente. Muy interesante Styled Components. ¿Cuáles serían sus ventajas? Pues bueno, el primer pro es que los estilos están completamente encapsulados dentro del componente. Tenemos scope específico al componente. Esto no solo evita cualquier conflicto de estilo, sino que también agrupa la lógica y el estilo en un solo lugar, facilitando la manutención. Y ojo, que como opción también se pueden separar a un fichero externo .js y luego podemos importar ese fichero JS a nuestro componente TSX o JSX donde tenemos la lógica, por si acaso no lo queréis tener todo junto y lo queréis separar, también es posible, lo veremos en los vídeos específicos. El segundo pro es que nos permite aplicar estilos dinámicos de una forma muy facilita. Puedes usar props, exactamente igual que con los componentes de React, y lógica de JavaScript para cambiar los estilos de un componente de manera muy flexible y de forma condicional cuando ocurran X cosas en tus interfaces. Finalmente, Styled Components simplifica la manutención al agrupar los estilos con el componente al que pertenecen. Esto hace que sea mucho más fácil de entender, modificar el código y hacer que tus proyectos estén mucho más organizados y que sean mucho más mantenibles de cara a futuro. Muy recomendado para aplicaciones grandes. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues bueno, uno de los contras es que puede añadir complejidad innecesaria si se abusa de la lógica dentro de los estilos. Por ejemplo, pues podemos llegar a mezclar demasiada lógica de JavaScript con CSS que puede hacer que quizás el código sea un poquito más difícil de leer y mantener. Pero esto ya pues depende del proyecto, de la persona y de cómo organice su código. Otro contra es que puede incrementar el tamaño del bundle, del peso y de la carga de nuestra aplicación en el navegador. Como Styled Components genera CSS en tiempo de ejecución, es decir, mientras está corriendo en el navegador nuestra aplicación web, esto puede hacer que el tamaño final de tu aplicación vaya aumentando según lo que vaya pasando en tu interfaz, lo que pues al final puede llegar a afectar al rendimiento de tu aplicación. Por último, hay que añadir, quizás este es uno de los contras más grandes, que tiene una curva de aprendizaje, vamos a decir, media, ¿vale? No lo considero elevada tampoco. Sí que necesitas pues aprender una nueva sintaxis, entender cómo se integran estos estilos dinámicos en React y quizás pues al principio puede ser un reto si quizás sabes poquito de React, además también saber poquito de Styled Components puede hacer que sea todo un reto hacer una aplicación con ambas cosas, ¿vale? Es muy facilito a la hora de importarlo. Nosotros lo podemos tener, como digo, en un archivo totalmente externo o lo podemos tener en dos archivos, la lógica del componente y los estilos. Y aquí veis que lo que sí que tenemos que hacer es importar un paquete, ¿vale? Por lo tanto ya es una configuración adicional que tenemos que añadir. Y luego lo que tenemos que hacer es crear una especie de objeto, ¿vale? O de componente, mejor dicho, componente personalizado, que además de ser un componente para tu sintaxis JSX, también es un componente de estilos personalizados. Si te vas acostumbrando y vas practicando la lógica, es una opción muy buena para proyectos un poquito más grandes. Vamos con la siguiente forma. Vamos a ir con los estilos en línea, los inline styles, una técnica que seguro que ya conocéis y que pues puede ser muy útil en ciertos casos. Inline styles consiste en aplicar estilos directamente en el atributo style de un elemento JSX, utilizando pues un objeto de JavaScript. Esta técnica es simple, es directa, pero tiene sus limitaciones.
Como ventajas tenemos que es extremadamente simple de utilizar. No necesitas preocuparte por importar archivos CSS, por lidiar con la gestión de clases, simplemente defines tus estilos en un objeto, se lo asocias al componente, lo aplicas y no tiene nada más. Como segundo pro tenemos que ofrece un control total y directo sobre los estilos de un componente. Los estilos aplicados de esta manera en línea no pueden ser sobrescritos por otros estilos globales, lo que pues, puede ser útil en ciertos contextos. Finalmente, no genera conflictos de estilo, dado que los estilos son totalmente específicos, no para el componente, sino para el propio elemento donde los estás utilizando, donde los estás aplicando. No vas a tener que preocuparte por líos, ni por conflictos con los estilos, ni nada de eso. Ahora, tenemos contras. El primer contra es que no soporta todas las características de CSS. Esto ya lo sabéis si habéis estado utilizando estilos en línea antes de React. Por ejemplo, no puedes utilizar pseudoselectores como hover o media queries. Te limita bastante. Yo esta forma sí que la puedo considerar útil para razones muy específicas, pero no para ser utilizada como forma principal de tus proyectos. El segundo contra es que pues puede volverse muy difícil de mantener de cara a futuro. Si comienzas a agregar muchos estilos directamente a tus componentes, el código puede volverse desordenado, difícil de liar, poco vistoso, y al final una de las características principales de React es la organización y la distribución, y aquí se la estamos quitando. Así que ya os digo que esta es la forma que yo menos recomiendo. Por último, y más importante, no permite la reusabilidad, que es otra de las características principales de React. Los estilos que defines en un objeto solo se van a aplicar a un elemento específico, lo que significa que tendrás que pues, duplicar código si quieres aplicar los mismos estilos en varios lugares. No muy recomendable. Ya os digo, facilito de utilizar. Simplemente podemos crearnos un objeto con todas las propiedades CSS que nosotros queramos tener para nuestro componente, y es tan fácil como a nuestro etiqueta de HTML o al componente que creemos le podemos dar el atributo style, y lo que hacemos es a través de las llaves dinámicas de React le aplicamos el objeto que hemos creado con todos los estilos. Fácil, sencillo, para mí con más contras que pros, pero bueno, esto ya os lo dejo a vuestra decisión. Y bueno, pues finalmente por aquí tenemos el conocido Tailwind CSS, que es un framework de CSS con muchísimas utilidades y que sobre todo ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Aplicaciones como Twitter utilizan muchísimo Tailwind CSS, por ejemplo. Tailwind nos va a permitir construir interfaces de forma muy rápida utilizando clases que ya se encuentran preconstruidas o predefinidas y que se van a aplicar directamente en tu sintaxis JSX. Estas clases controlan todo, desde el espaciado, la tipografía, hasta los colores, las sombras, todo. Tiene muchísimos pros. El primer pro es que permite un desarrollo de tus componentes y de tus interfaces web muy rápido. Tailwind ofrece una amplia gama de utilidades que puedes usar directamente en tu JSX, lo que te permite construir interfaces complejas de una forma muy rápida y sin tener que escribir tanto CSS personalizado. Como segunda ventaja tendríamos que optimiza el tamaño del CSS final. Tailwind solo incluye las clases que realmente estás utilizando en tu proyecto. Las que no has llegado a utilizar no las carga en el bundle, lo que pues minimiza el tamaño del CSS final y mejora el rendimiento de tus aplicaciones, lo que es una ventaja muy grande. Además, por último, facilita la creación de interfaces consistentes y además de interfaces ajustables a aplicaciones. Al utilizar un conjunto predefinido de utilidades es más fácil mantener un estilo consistente en toda la aplicación y es muy fácil hacer el responsive de tus aplicaciones con Tailwind CSS. Prácticamente con 3 o 4 clases de las preconstruidas que te ofrece, lo haces automáticamente en un momento. Ahora, tiene algunos contras que sobre todo al principio son bastante contras, pero que una vez que vas practicando, utilizar Tailwind es una comodidad. Un contra que tiene es la curva de aprendizaje. Aquí sí que la consideramos un poquito más alta. Aunque es muy poderoso, requiere aprender y sobre todo memorizar una gran clase de todas estas clases
que ya vienen preconstruidas y predefinidas. Lo que al principio sobre todo puede ser abrumador. Te va a costar hacerlo desde un principio. Ahora, si lo vas practicando poquito, a poquito, a poquito, llegará un momento que, oye, al final acabas utilizando siempre las mismas clases preconstruidas y es un paseo. Pero sí que, pues al principio tiene una curva ahí de aprendizaje un poquito alta. Otro contra es que puede afectar a la legibilidad del código. Al final, estás utilizando muchísimas clases utilitarias que, como vais a ver ahora, se aplican como si fuese una especie de estilos en línea, ¿vale? Lo que puede hacer que tu sintaxis JSX se vuelva pues un poquito difícil de leer y mantener. Ahora, si estás acostumbrado, al final es un paseo, ¿vale? Y finalmente sí que aumenta la dependencia de tener que añadir un framework externo a nuestro framework de React. Esto puede ser una desventaja si tú prefieres tener un control total sobre los estilos de tu aplicación y no quieres utilizar un tercero, ¿vale? O si no quieres, pues añadir más paquetes a tu aplicación porque va muy cargada de rendimiento, si no quieres tener que añadir configuraciones adicionales, quizás Tailwind CSS no sea del todo lo más sensato de utilizar. Ahora, si no, una de las opciones más recomendadas. Como veis, es muy facilito porque nos viene con unas clases predefinidas, como aquí en este caso, que nos estaría diciendo que vamos a añadir un background de color azul de 500, que queremos que el texto sea blanco, que queremos que tenga un padding de 2 píxeles o que queremos redondear este botón. Estas clases predefinidas hacen que todos estos estilos se apliquen de manera directa a tu botón. Si quieres aprenderlas, pues a lo largo de este tutorial, de esta tercera etapa de nuestro tutorial de React, estaremos metiéndonos bastante con Tailwind CSS. Entonces me vais a permitir volver de diapositivas porque, en resumen, estas son las 5 formas diferentes que tienes de aplicar estilos a tus componentes en React. Tenemos CSS tradicional, CSS modules, style components, inline styles y Tailwind CSS. Cada una, pues como habéis visto, tiene sus pros, sus contras, sus ventajas, sus desventajas, y la mejor opción va a depender de las necesidades en específico de tu proyecto. ¿Que estás trabajando en un proyecto pequeño y quieres algo simple y rápido? Pues oye, por ejemplo, CSS tradicional o inline styles pueden que te sean suficientes. Pero si estás trabajando con proyectos que van a crecer, que son más grandes, más complejos, quizás sea muchísimo más mejor opción utilizar CSS modules, style components. Pueden ofrecerte esa escalabilidad de la que estamos hablando y esa organización que probablemente necesites para proyectos más grandes. Y por ejemplo, pues si buscas rapidez y consistencia, Tailwind CSS va a ser una opción excelente para tus proyectos. Así que nada, espero que esta comparación te haya ayudado muchísimo a entender pues mejor todas las opciones que tienes disponibles y que ahora tengas una mejor idea de cuál usar para tus próximos proyectos. Si quieres aprender cada una de ellas, te recomiendo que te suscribas al canal y que actives la campanita de los vídeos porque en esta tercera etapa de nuestro tutorial de React estaremos viendo lo más a fondo posible y de forma específica cada una de estas formas de dotar a tus aplicaciones de React de estilos CSS. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, como digo, suscribirte para más contenido sobre React, sobre desarrollo web y sobre todo compartir el vídeo. A mí también me viene muy bien que dejes un comentario para ver cuál es la forma que tú utilizas en tus aplicaciones, cuál conocías o cuál no conocías y sobre todo para yo ver que, pues, que os gustan estos vídeos y que hay alguien viéndolo al otro lado de la pantalla. Compartidlo con todos vuestros amigos y compañeros que quieran aprender un poquito de React y de estilos. Y nosotros nos vemos, ¿dónde? Pues mañana con un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.